Ha llegado el momento de nuestro contacto semanal con Berlín, Alemania, nuestro querido equipo de la Deutsche Welle, siempre con Juliana González al frente, corresponsal política de este importante medio de comunicación. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar nuevamente con ustedes este jueves. Juliana, uno de los grandes temas planetarios en este momento, Afganistán. Me gustaría conocer tu interpretación sobre la posición de Angela Merkel ante este tema tan complejo, tan preocupante. En efecto, Eduardo, la situación es bastante complicada. Lo que escuchábamos ayer de la canciller Merkel en esa alocución frente al Parlamento era una justificación básicamente del por qué las cosas estaban ocurriendo de esta manera, es decir, por qué Alemania había decidido sacar primero a las tropas y luego al personal local. De esta manera, la canciller decía que su dilema era, si hubiera sacado primero al personal local, estaría mandando una mala señal, pero lo que vemos hoy en día con esas afueras, ese perímetro del aeropuerto atestado de gente, no deja tampoco un buen sabor. Lo que dejan las declaraciones de la canciller es un sinsabor. No hubo un mea culpa como tal, sino más bien una petición para que los países, la comunidad internacional, ella se refería a los países de Occidente también, a las grandes potencias, revisaran en perspectiva qué fue lo que pasó. Una perspectiva que, pues, a la luz de lo que ocurre en este momento es bastante triste y bastante caótica, porque deja en claro y en evidencia que las intervenciones militares, por muy bien intencionadas que estén, si no trabajan en realidad en los cambios estructurales de esos países donde llegan, no va a haber ningún cambio sustancial que pueda además sostenerse en el tiempo. Eso es quizá una de las interpretaciones que hago de esta posición de Angela Merkel, justamente con las declaraciones que daba ayer, Eduardo. Juliana, rápidamente, cuando la gente habla de presencia, de ocupación, piensa en los Estados Unidos, pero hemos visto cómo ha habido pronunciamientos del primer ministro británico, por supuesto de Biden, y tú estás aludiendo al caso de la canciller Merkel. ¿Tú podrías resumir en qué consistió la presencia de Alemania en territorio afgano? Sí, brevemente se puede decir que hubo un trabajo de cooperación internacional en la construcción de escuelas, también en un trabajo del ejército alemán, y esto sin duda lo más importante, Eduardo, es la primera vez que el ejército alemán, pasada la Segunda Guerra Mundial y todos los dramas subyacentes que le siguieron, pertenecía a una misión militar en el extranjero y no solamente a una misión de apoyo como era su trabajo habitualmente. Juliana, estamos exactamente a 4 semanas del fin del mandato de Angela Merkel. ¿Qué significa eso para los alemanes y cómo se plantea el escenario electoral? Sin duda es una gran pérdida en muchos sentidos. Recordemos que llevamos 16 años con la canciller Merkel, una mujer considerada bastante ejecutiva y bastante tranquila en la manera, digamos, de comunicar las cosas. Sin embargo, otros eventos como justamente este de Afganistán deja, digamos, un sinsabor de ese final de ese mandato. Le tocó la gran crisis del 2015 de los refugiados, que la manejó con cierta maestría, pero que permitió la subida, digamos, del partido de la extrema derecha al Parlamento por primera vez en Alemania. Tenemos el tema del coronavirus, que ha generado, por supuesto, una serie de temores, uno por el gran endeudamiento del país, por el otro lado un alivio porque gracias a esas ayudas estatales, digamos, la economía se ha mantenido a flote, y ahora este tema de Afganistán, eso tiene la crítica a los partidos de gobierno, tanto al de la canciller Merkel como el de su socio, la socialdemocracia, porque justamente antes del verano, lo que aquí se denomina, digamos, el mes de junio, se había pedido que se retiraran las tropas, que se retirara al personal local. Ahora lo que estamos viendo son unas elecciones completamente abiertas, que además, frente a los acontecimientos rapidísimos de Afganistán, como justamente el día de hoy,
que se suspenden todos los vuelos de evacuación, a pesar de que la fecha límite es el martes por temor a un atentado terrorista, deja el sinsabor de un fracaso en las misiones en el exterior y en un mal manejo de todo el tema de la evacuación y una falta, por supuesto, de humanidad frente a los 250.000, ese es el estimativo de afganos que deberían estar saliendo del país por correr riesgo de haber trabajado con fuerzas extranjeras, entre esas Alemania, Eduardo. Juliana, y qué amargo es vivir esta cuenta regresiva dada por los talibanes que insisten que no habrá prórroga para el tiempo de evacuación. Y como tú lo decías, con tanta gente agolpada, atestada en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, ¿qué escenario? Amenazas de posibles actos terroristas, recomendaciones de que no haya aterrizajes. ¡Wow! ¡Qué enredo! Pero además, ¡qué drama! Es el gran tema planetario en este momento junto al problema de la pandemia. Pero desde el dolor, el desarraigo de la familia, las divisiones, esto que hemos venido hablando en tus últimas entregas, ¿no? Así es, Eduardo, es un desarraigo, un dolor, las historias que conocemos están, por supuesto, también aquellos que lograron huir, que tuvieron la suerte de ser montados en un avión de estos, tienen que cargar con ese peso, ¿no? Con esa culpa que genera poderse haber salido ileso, pero dejar atrás a muchos de sus familiares, porque obviamente gobiernos como el alemán, por ejemplo, daba prioridad tanto a los alemanes como aquellas personas directamente afectadas y no necesariamente a sus madres o a sus hermanos o a los mayores de edad que estuvieran familiares, y esto va a generar también, digamos, un trauma y un duelo colectivo dentro de la sociedad de Afganistán, pero también en esa diáspora que alcanzó a salvarse de esta nueva incursión de los talibanes o del ejército del Estado Islámico. Juliana, hemos sido, digamos, compañeros de viaje en este tema de la pandemia, en la distancia. No quisiera que terminara nuestra conversación semanal sin que te refirieras al tema de la pandemia, a la vista de lo que tú tienes a la mano allí desde Alemania, porque es un tema que no podemos descuidar en ningún momento. ¿Qué nos puedes decir? Así es, si bien la situación está aquí un poco bajo control, ya se respira esa llamada cuarta ola, Eduardo, y esto ha hecho que los estados alemanes tomen medidas al respecto. A partir de justamente esta semana es obligatorio lo que aquí se conoce como la estrategia 3G, por las palabras en alemán, con las que se identifica a los vacunados, a los sanados y a las personas que puedan presentar un test negativo, y ya se hace obligatorio en el uso de los recintos cerrados. Estamos viviendo una cierta normalidad con el regreso a clases, con aforos más altos en los lugares cerrados, en los recintos cerrados, pero también sabemos que el virus no descansa, y es por eso que el ministro de Salud ha dicho que va a reservar unas 80 millones de dosis de las vacunas para una posible tercera vacuna, un tema bastante controvertido, como te sabrás, precisamente porque miles y millones de personas alrededor del mundo no han recibido ni siquiera su esquema completo, pero el gobierno alemán ha decidido guardar 80 millones de dosis en reserva para empezar a aplicar en breve esa dosis de refuerzo para las personas, primeramente las primeras que fueron vacunadas y aquellas que están en mayor riesgo. Tú sabes que cuando hablabas de las 3G en Alemania, Juliana, yo pensaba en los movimientos no vacuna, que de eso quisiera que habláramos más adelante porque se agotó el tiempo. Pero qué difícil es ponerse de acuerdo. Gente que quiere una tercera dosis, gente que no puede ni siquiera queriendo ponerse la primera, y otros que no se la quieren poner. Qué difícil es ponerse de acuerdo aún en situaciones extremas como estas, ¿no? Así es, y qué difícil es entender a veces, ¿no?, el concepto de que no es solamente protegerse a uno, sino proteger a los demás, y es un trabajo de mucha campaña didáctica, y esperemos que llegue la vacuna a todos para que todos salgamos de esta, Eduardo, y por supuesto podremos hablar la próxima semana justamente de ese fascinante pero preocupante movimiento de los antivacunas en países como Alemania. Por favor. Juliana, siempre es grato escucharte. Gracias por el apoyo. Saludos al equipo. Hasta la próxima semana.
Con el mayor de los gustos transmito ese saludo y hasta la próxima. Juliana González, corresponsal político de la Deutsche Welle, siempre encantadora. A la pausa.